noches, nosotros somos Samuel Prieto Tovar y Manuel Ayala Ortiz y el día de hoy les vamos a compartir una problemática de ingeniería química que son las crisis en reactores de polimerización. Esto afecta a la industria de manera global y les presentamos ahorita una solución innovadora mediante la simulación computacional. Hagan de cuenta que tienen una planta química donde de 4 a cada 10 lotes de producción del polímero deben ser reprocesados o descartados y donde cada mes pasan de 3 a 5 eventos críticos que los ponen a ustedes en un tipo como de poca seguridad para los operarios y un daño dentro del mismo proceso. Vamos a hablar un poco de las problemáticas principales. Lo primero es que hay pérdidas anuales de 2.5 millones de dólares y el 40% de los lotes queda fuera de especificación, lo que significa que no se pueden utilizar. Hay un 65% del más tiempo que se demora el proceso y se encuentran ciertas como características de estos daños, como un polímero con propiedades inconsistentes, un descontrol térmico y tiempos de producción imprescindibles, lo cual hace que claramente haya una pérdida más grande. Vamos a hablar un poquito del efecto Troms-Dorff, que habla cuando en el proceso de polimerización hay dos fases. La primera fase, que es del 0 al 30% de conversión. Cuando pasa este efecto, hay una cinética normal, hay una difusión rápida y un control térmico estable. Pero, no obstante, cuando pasa la fase 2, que es más del 30% de conversión, empieza a haber un problema con la viscosidad, con radicales atrapados, la velocidad de reacción se aumenta violentamente y la temperatura se dispara. Por eso es tan importante tener en cuenta el hecho de que si el reactor o el proceso no está calibrado de la manera correcta, todo el lote de producción va a tener daños. Ahora, vamos a hablar también del análisis de las causas que puede ser. ¿Qué es lo que hace que haya una problemática principal en el hecho de esta crisis, ¿no? Lo primero son las limitaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque dentro de esta problemática no existen medidas computacionales que hagan, ¿cómo decirlo? Que funcione de manera adecuada. Simplemente hay que hacer cálculos, hay que empezar a mover los reactores, hay que empezar a como mover esas características de presión, de viscosidad, de temperatura, intentando buscar una estabilidad, por decirlo así. Entonces, vamos a hablar de los problemas de calidad. Cuando hablamos de problemas de calidad, esto se traduce en productos inconsistentes. Un lote podría tener un peso molecular de 80.000 y el siguiente de 250.000, lo cual haría que la mecánica del polímero varíe hasta un 133% entre cada lote. Los problemas de seguridad son problemas bastante graves porque las temperaturas llegan de 85 hasta 130 grados centígrados en minutos y la presión puede llegar a poner límites en el diseño del reactor y el riesgo de que el polímero se solidifique dentro del equipo causando ¿cómo decirlo? Como un tapón que haga que claramente se pueda explotar, ¿cierto? Las razones principales del modelado, pues lo que les decía, los problemas de calidad, los pesos moleculares incontrolables, las propiedades mecánicas inconsistentes, se crea la viscosidad, el polímero sale deformado o se solidifica antes de tiempo. El reproceso costoso, que es cuando se daña más de la mitad de los lotes de la polimerización, y esto hace claramente que toque volver a reiniciar todo el proceso y se pierda la plata del primer proceso. Ahora, tenemos problemas de seguridad, como les decía, la presión excesiva en caso de que se solidifique porque puede llegar a explotar el reactor, y un runway de reacciones. Cuando está en el reactor, está en un proceso de solidificación, de solidificación y toda la cosa, y lo que hace es que cuando hay muchas reacciones de ese polímero que puede tener capacidades o condiciones químicas diferentes, puede crear reacciones un poco exotérmicas, lo que haría que la temperatura aumente más de lo necesario, o sea, más de 130 grados centígrados, y cree un daño en el reactor y una posible explosión. Ahora les vamos a mostrar un poco de cómo es el proceso de modelación que hicimos en Octave. Bueno, acá están los archivos que hicimos para calcular en Octave. Principalmente, aquí están los parámetros. Este es el primer archivo.
y en el cual se modela cada uno de los parámetros, como decía mi compañera, y pues condiciones para que funcione nuestro modelo de la polimerización. Acá es otro archivo en el cual calcula las constantes, la constante cinética para los efectos de difusión, y en este también calcula otra constante cinética, pero es más para propagación y términos de efectos de difusión. En general acá también para el modelo matemático y que nos funcione en Octave se genera una ecuación diferencial que modela los resultados pues, de estas reacciones. Y aquí más que todo es para el cálculo de prioridades moleculares usando métodos estocastismos. Y acá podemos ver los códigos como para visualizar los resultados, los tiempos, las temperaturas, todos los cálculos que se hacen de a poquito, pero pues en un modelo matemático de Octave. También tenemos el análisis de calidad en el cual pues vemos si nos funcionaría el lote de la polimerización o pues no serviría. Y para simularlo está acá esta parte final en la cual lo voy a correr ahorita. Que genera 6 gráficos en el cual describe de mejor manera los tiempos en cómo van evolucionando las temperaturas, las propiedades moleculares, el efecto de Tronstorff y todas las cosas. También está acá la hoja de archivos de los comandos en cual nos da los resultados, las temperaturas, los porcentajes de pesos y más características de la polimerización. Bien, si vamos a hablar un poco de los resultados, hay que tener en cuenta que tenemos un enfoque innovador. Nuestra solución, digamos que fue para diseñar o desarrollar un modelo híbrido que combina tres componentes, que, como ya los explicó mi compañero. Es muy importante entender que dentro de ese mismo programa de Octave se utilizaron muchos componentes y muchos códigos previamente vistos dentro de la materia que nos permiten graficar, ¿sí? O ver desde una manera un poco más analítica, por decirlo así, cómo se va a comportar el polímero dentro del reactor. Los tres componentes que tenemos son las ecuaciones diferenciales y algebraicas para los balances de materia y energía. El segundo es un modelado avanzado de gelificación que se considera en un efecto de difusión segmental y depende de la conversión y la temperatura. Esto significa que si Somerset le quiere meter 40 grados al reactor, lo puede hacer, igualmente le va a dar los resultados de los lotes específicos. Y el tercero es una simulación estocástica, como lo decía mi compañero, para más que todo predecir la distribución de pesos moleculares en un tiempo real. Ahora, hablemos un poco más de los resultados. Los resultados pasamos de un 60% de, digamos, de lotes que se pueden llegar a producir hasta un 95%. Y redujimos los eventos térmicos críticos en un 98%. Esto no significa que si yo llego y empiezo a jugar con las medidas, no vayan a haber quizás daños, pero el modelo lo que permite es visualizar esos daños previamente antes de que se haga. Ahora, tenemos un impacto operacional. El ciclo de lote se redujo de 20 a 15 horas y hay un ahorro del 25%. Esto significa que quizás no vaya a haber esa discrepancia, por decirlo así, o tanto daño en los lotes que vayan a salir en los reactores de polimerización. Y en el impacto económico, que es, digamos, una parte muy importante cuando uno trabaja en una industria, pues es una inversión apenas de $350,000, que comparado con el resultado inicial, que eran 2.5 millones, hay un ahorro bastante grande, de casi más del 50%. Entonces, vamos a hablar también un poco de los beneficios adicionales que se tienen con este modelado. Y una parte muy importante que no se toma mucho, pero con la actualidad debemos tomarla, es la sostenibilidad.
Digamos y hagamos de cuenta que cuando su merced produce ese polímero, se crea una capacidad o se crea ese gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, el CO2. Con el modelado se llega a disminuir un 22% y más o menos eso en toneladas sería unas 320 toneladas anuales. Asimismo, con el modelado también permite reducir los desperdicios de materia prima. Aquí hay un punto muy importante que hay que tomar y cuando hablamos de materia prima hablamos de esos desechos de que se solidificó antes de tiempo, no, la viscosidad no es la suficiente para el polímero, no, el peso molecular es inexacto y eso claramente no se puede utilizar dentro de la industria. Entonces, ¿qué hace uno? Lleva, lo bota, lo desecha, pero en este caso con el modelado no permite que eso pase. También hablamos de una calidad constante. Ahora, con el modelado se puede garantizar una calidad del polímero y asimismo se puede hablar de una calidad para la parte de los operarios, puesto que no va a haber tantos daños. Cuando ya hablamos de una conclusión, tenemos muchas cosas de qué hablar. Lo primero es que aprendimos muchas cosas haciendo este modelado. La primera es que los procesos complejos como este o que tienen fenómenos de transporte y que manejan la cinética química pura se pueden resolver a través de un modelado. O bueno, no tanto resolverlo, quizás darle un enfoque un poco más actual, un poco más solidario con todas las ayudas y herramientas que manejamos en el momento. La importancia de la simulación es que ahorita se toma como si fuera un lujo, pero la verdad es que muchos procesos químicos la necesitan para poder entender el comportamiento sin necesidad de llenar todo un tablero de cálculos o poder quizás quedarnos sin espacio en un Excel. También tenemos lo que son las proyecciones futuras. En este momento, con este modelado, que apenas es un pequeño inicio, se puede hablar de una solución a tiempo real, de una manera y a una escala mucho más grande, reduciendo así el tiempo, el costo, la producción de CO2 y el desgaste de materia prima. La visión que nosotros tuvimos para hacer esta problemática es que dentro de 100 años los lotes lleguen a estar dentro de la especificación con 0 eventos de seguridad y mínimo impacto ambiental posible, que hay que tener en cuenta que es un tema bastante común en estos momentos para varias industrias. Un resumen más que todo de lo que hemos estado hablando es que transformamos un proceso artesanal impredecible y peligroso en una operación científica predecible y segura. Asimismo, demostramos que con el enfoque correcto, con las herramientas correctas, los problemas complejos de la ingeniería química pueden resolverse mediante la integración de un modelado matemático o computacional. Bueno, no tenemos nada más para decirles. Muchísimas gracias.